La oración. El estatus de la oración en el Islam. Todas las alabanzas son para Alá, el Todopoderoso, el Dominador, el capaz de comprender las visiones y pensamientos de todos. Lo alabo, al Altísimo, con una alabanza acorde con sus grandes favores, y le doy gracias con una gratitud que aumenta toda bendición. Testifico que no hay más divinidad que Alá, único y sin asociados, el único, el victorioso. Y testifico que nuestro mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Alá sean con él, es su siervo y su mensajero, quien se le dio el mejor mensaje y las evidencias más claras. Vino con el asunto claro y abierto, y ante Alá humilde, y como un intercesor para su nación. Paz y bendiciones de Alá sean con él, con su familia, con sus compañeros, quienes eran los más serios y firmes en la obediencia, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el último día. A continuación, oh siervos de Alá, teman a Alá como es debido, adórenlo como merece, y sean sinceros con él, en palabras y en hechos. Oh musulmanes, Alá ha legislado para nosotros la ley que es más fácil de llevar a la práctica, y de hecho es la más fácil, así como también la que más recompensa da. El Islam se ha establecido sobre pilares y cimientos, y si esos pilares son perturbados, se caerá toda la edificación y desaparecerá el Islam. Y la oración, oh siervos de Alá, es el segundo pilar de aquellas columnas y pilares. Son las columnas sobre las cuales se ha establecido el Islam. Ellas, las columnas, elevan su edificación y evalúan sus lados. Los profetas y mensajeros ordenaron esos pilares. Dijo Alá: enaltecido sea a Moisés, la paz sea con él. Ciertamente, yo soy Alá, y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí, y haz la oración para recordarme. Corán 20:14. E Ibrahim, la paz sea con él, invocó a su Señor diciendo: Oh Señor mío, haz que tanto mis descendientes como yo seamos fervientes practicantes de la oración. Corán 14:40. Y Alá, enaltecido sea, elogió a Ismael, la paz sea con él. Dijo el Altísimo: invitaba a su gente a realizar la oración y dar caridad, y alcanzó la complacencia de Alá. Corán 19:55. Y Jesús, el Hijo de María, la paz sea con ambos, honró a la oración cuando dijo: y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva. Corán 19:31. Y Alá, enaltecido sea, le ordenó a nuestro mensajero Muhammad, paz y bendiciones de Alá sean con él, el hacerla. Dijo el Altísimo: observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la medianoche. Corán 17:78. Y la oración es uno de los mandamientos por parte de los siervos justos hacia con sus hijos. Oh hijito, haz la oración, ordena el bien y condena el mal. Corán 31:17. Y el Altísimo la ordenó para todos sus siervos creyentes. Dijo: cumplan la oración, paguen el zakat, y prostérnense con los que se prosternan adorando a Alá. Corán 2:43. Es el fundamento y pilar de la religión. Quien la ponga en práctica habrá establecido su religión. Quien la pierde habrá perdido su religión.
Es la prueba de la fe y el título de la rectitud, y el primer acto de adoración externo que Alá ordenó a sus siervos, y lo primero por lo que será preguntado el siervo el día de la resurrección, y lo último que se pierde de la religión, el último mandamiento que el mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, dio a su nación. Su Señor la ordenó por encima de los 7 cielos sin intermediario. Es el acto de adoración que no acepta representación o relevo. Es decir, una persona no puede rezar por otra, llámese con excusa o sin excusa. Fue en la noche del viaje nocturno cuando Alá, enaltecido sea, se dirigió a su mensajero, paz y bendiciones de Alá sean con él, y le reveló la orden de la oración. El Altísimo hace mención de la oración en el Corán, honrándola por encima de todos los actos de adoración. Tiene un vínculo con los 2 testimonios, es decir, el primer pilar del Islam. Los 2 testimonios que una persona dice cuando regresa al Islam. Alá destacó a la oración una ocasión, y la vinculó con el zakat en otra ocasión, y la vinculó como inicio y fin de los actos de justicia. Alá, enaltecido sea, la mencionó específicamente a ella después de haber generalizado. Recita lo que se te ha revelado del libro y cumple con la oración. Corán 29:45. En ella se refleja la majestad del Creador y la humillación por parte de las criaturas ante Alá el Altísimo. Es una herramienta ante el miedo y una protección que aleja a los enemigos. Es intimidad y consuelo. Le da tranquilidad y contentamiento al corazón. Mediante ella se solucionan los actos y las palabras. Hacerla es veneración. Su reverencia es sumisión y su postración es humildad. Dijo el mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él. La oración es luz. Transmitido por el Imam Muslim. Luz en los corazones y las percepciones. Elimina la oscuridad, la desviación y la falsedad. Arroja guía y verdad al corazón. Ilumina la oscuridad de la tumba y mediante ella brillarán las frentes en el día de la resurrección. Ella borra las malas obras y es un medio para ser elevado en rangos. El mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, dijo: todo musulmán que rece la oración obligatoria, perfeccione su ablución para rezarla. Luego, rece con sumisión y perfeccione la reverencia, rukú. Se le perdonarán sus pecados pasados, siempre y cuando no haya cometido pecados mayores, y así el año entero. Transmitido por el Imam Muslim. En la oración hay sumisión, súplica, conexión íntima con Alá el Altísimo, cercanía al Misericordioso. Dijo el mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él. La posición en la que el siervo está más cerca de su Señor es en la postración, suyud, transmitido por el Imam Muslim. Realizarla a tiempo es una obra amada por Alá. Dijo Ibn Masud, Alá esté complacido con él. Le pregunté al mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, ¿cuál es el acto de bien más amado por Alá? Respondió, hacer la oración a tiempo. Luego dije, es decir, Ibn Masud, ¿y después de ese acto? Respondió, el buen trato a los padres. Dije, ¿y después de ese? Respondió, el combatir por la causa de Alá. Al-Bukhari y Muslim.
Es un medio para alcanzar la felicidad y la alegría en el día de la rendición de cuentas. Dijo Ibn Masud, Alá esté complacido con él. Quien esté complacido de encontrarse mañana con Alá, es decir, el día del juicio final, siendo musulmán, que preserve aquellas oraciones, las oraciones obligatorias legisladas, que las atienda cuando sea llamado a ellas, porque verdaderamente Alá ha legislado para su profeta los caminos de la guía, y ciertamente esas oraciones forman parte de los caminos de la guía. Transmitido por el imam Muslim. La construcción de mezquitas para rezar en ellas es la obra principal de las personas que poseen determinación. Y recuerden, cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa. Corán 2:127. Y lo primero que hizo nuestro mensajero, paz y bendiciones de Alá sean con él, al llegar a Medina, construir la mezquita. Oh musulmanes, la creación del ser humano es débil, es rápido para entrar en pánico y angustia, comete muchos pecados y errores, anda por esta vida en medio de un camino de dolor y penurias, que creé al ser humano para una vida de continuas dificultades. Corán 94. Y en la oración se encuentra facilidad para los asuntos, luz para los pechos, desaparición de las preocupaciones, eliminación del dolor, ayuda en los asuntos de la vida y la satisfacción de las necesidades. ¿Te das cuenta de todo el bien que puedes alcanzar mediante la oración de entre deleites, cosas buenas y grandes bendiciones? Dijo el Altísimo, busquen socorro en la paciencia y en la oración. Corán 2:45. Y el mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, rezaba cuando algún asunto le causaba dificultad. Transmitido por el imam Ahmad. La oración es fuerza para un musulmán en su prueba. Lo insta a ser paciente y perseverar. Fortalece su resolución. Une su corazón y libera su mente y cuerpo de las preocupaciones de la vida y de los problemas de acumular dinero. El mensajero de Alá, paz y bendiciones de Alá sean con él, solía decir: consuélanos con el llamado a la oración. Transmitido por el imam Ahmad. La oración era lo que alegraba los ojos del mensajero de Alá. Paz y bendiciones de Alá sean con él. Y cuando Alá, enaltecido sea, puso a prueba a María, la paz sea con ella, con el embarazo de un niño sin padre, Alá le ordenó que rezara para aliviar un poco la prueba. María, conságrate a tu Señor. Prostérnate e inclínate con los orantes. Corán 3:43. La oración es un medio para obtener sustento y aumento de ingresos. Dijo el Altísimo: ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento. Que el trabajo en búsqueda del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Alá ha prescrito, porque soy yo quien los sustento. Corán 20:132. Dijo Ibn Kathir, Alá tenga misericordia con él: si estableces la oración, el sustento te llegará de donde no lo esperas. La oración es el lugar de la misericordia y también un medio para que la súplica sea respondida. Dijo el Altísimo. Entonces los ángeles lo llamaron cuando oraba en el templo diciendo: Alá te anuncia el nacimiento de Juan, quien corroborará la palabra de Alá. Será noble, casto y un profeta virtuoso. Corán 3:39. Oh musulmanes,
Los atributos de los creyentes exitosos comienzan con la oración y el derecho a la herencia del Firdaus, nivel más alto del paraíso, se logra preservándola. La persistencia en ella es la primera característica de los honrados del paraíso, y preservarla es la conclusión de sus atributos. Alá, enaltecido sea, ha reunido todo lo bueno en la oración con las palabras más breves y elocuentes. Dijo el Altísimo: ciertamente, la oración preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Corán 29:45. La inmundicia de la inmoralidad y lo reprobable no permanece en la oración. La oración embellece los buenos modales y la moral, y evita que se desvíen en la oración. Están los actos más elogiados y las cualidades más nobles, y quienes la establecen tienen las biografías más maravillosas. La oración tiene variedad de beneficios, mercedes de diversos tipos y méritos variados. Oh musulmanes, verdaderamente, una de las calamidades más grandes y de los defectos más detestables: abandonar la oración y descuidarla. Todo aquel que la deje tendrá un castigo doloroso, y se arrepentirá y se lamentará todo el tiempo por haberla dejado. Quien niega la oración se aleja de Alá, sale del círculo del Islam y es privado del Firdaus y de ser honrado con los jardines de la bienaventuranza. Su morada será el Sakar. Pero, ¿cómo hacerte entender qué es el Sakar? ¿Y quien no era de los que se postraban ante el único digno de adoración? Alá lo ingresará al fuego del infierno. Dijo el mensajero de Alá: paz y bendiciones de Alá sean con él. El fuego del infierno quema todo el cuerpo del hijo de Adán, excepto la marca de la postración. Y dijo también: paz y bendiciones de Alá sean con él. Aquello que está entre el hombre y el politeísmo y la incredulidad es abandonar la oración. Transmitido por el Imam Muslim. Es decir, cuando el creyente abandona su oración, cae en el estado de incredulidad. Dijo el Sheikh del Islam Ibn Taymiyah, Alá tenga misericordia con él: ¿y si un hombre adulto se niega a rezar una de las 5 oraciones? Si lo hace, entonces se le debe pedir que se arrepienta. De lo contrario será asesinado. Y dijo Ibn al-Qayyim, Alá tenga misericordia con él: los musulmanes no difieren en que abandonar la oración obligatoria intencionalmente es un grave pecado y además es uno de los pecados mayores, y que ese pecado ante Alá es más grave que el pecado de matar a alguien, o la injusticia, o el adulterio, o beber alcohol, y que está sujeto al castigo y la ira de Alá, y a ser humillado en esta vida y en el más allá. Y aquel que abandona la oración se contará entre los infelices, y aquel que la establezca se contará entre los triunfadores y victoriosos. Me refugio en Alá del demonio maldecido. Oh creyentes, inclínense y prostérnense durante la oración. Adoren a su Señor y hagan el bien, que así alcanzarán el triunfo. Pido a Alá que me bendiga y a ustedes con el glorioso Corán. El segundo sermón. Las alabanzas son para Alá, quien está muy por encima de lo que le asocian semejantes, opuestos y copartícipes, quien está muy lejano de tener compañera e hijos. Lo alabo al Altísimo, por sus abundantes bendiciones, y testifico que no hay otra divinidad excepto Alá, único y sin asociados. Un testimonio libre de toda inmundicia del politeísmo y el desvío.
Y testifico que nuestro mensajero Mohammed es su siervo y su mensajero, el profeta elegido y el mensajero predilecto, quien ha sido enviado con la misericordia y la guía. La paz y bendiciones de Alá sean con él, con su familia y con todos sus compañeros quienes son los modelos de la guía. Amma Ba'd. A continuación, oh musulmanes, Alá, enaltecido sea, ha ordenado a todos los creyentes la oración en congregación. Dijo el Altísimo: cumplan con la oración, paguen el zakat y prostérnense con los que se prosternan adorando a Alá. Corán 2:43. Y también se las ordenó a los creyentes combatientes por la causa, incluso si están enfrentándose con el enemigo. Y el mensajero de Alá, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, no le autorizó al ciego que no tiene quien lo guíe hacia la mezquita abandonar la oración en congregación. En la oración en congregación, el ignorante aprende y el olvidadizo recuerda, y mediante ella cooperan los musulmanes en amarse por la causa de Alá y en adorarle, y en humillarse y reconocer la entera necesidad de él. Los corazones de los orantes sienten temor y se unen en sus filas. Dice Abú Huraira, Alá esté complacido con él: es mejor para el hijo de Adán que su oído se llene de plomo fundido antes que escuchar. Vengan a la oración, vengan al éxito, y luego no atienda ese llamado. Dijo Ibn al-Qayyim, Alá tenga misericordia con él: 6 características durante la oración que son signos de la hipocresía. La pereza al realizarla, presumir ante la gente al realizarla, retrasarla, ser negligente ante ella, recordar muy poco a Alá, el Altísimo, durante la misma, y abandonar la congregación. Oh musulmanes, forma parte de la generosidad de Alá el multiplicar las recompensas de quienes preserven las oraciones en congregación en las mezquitas. Quien rece la oración del anochecer en congregación, se le registrará como si hubiese rezado la mitad de la noche, y quien rece la oración del alba en congregación, se le registrará como si hubiese rezado la noche entera. Y quien sea constante en asistir a las mezquitas para adorar a Alá, enaltecido sea, Alá le preparará un lugar en el paraíso, y así cada vez que vaya y regrese. Sobre este hadith. Literalmente el hadith expresa 2 tiempos en específico, los cuales son: al-Ghudú, es el tiempo entre la oración de la mañana hasta el amanecer, y al-Rawah, desde el cenit del sol hasta la noche. Aunque a lo que se refiere el hadith es a la constancia en asistir a las mezquitas, el ir y volver, y Alá sabe más. Y realizar bien la ablución en tiempos de adversidad, dar muchos pasos hacia las mezquitas y esperar oración tras oración, son medios que Alá, enaltecido sea, ha puesto para borrar los pecados y elevar en rangos. Y quien se purifique y perfeccione esa ablución, luego camine hacia la mezquita a realizar la oración obligatoria en congregación, se le perdonarán sus pecados, y quien perfeccione su ablución, luego salga de su casa con el único motivo de ir a rezar a la mezquita, tendrá cada paso que dé a su favor. Un paso le borrará una falta, y el otro paso le elevará en rangos. Luego, cuando haya terminado de rezar, los ángeles permanecen pidiendo por él, siempre y cuando él se mantenga en su lugar de rezo. Y también, por cada paso que dé para ir a rezar, se le registrará como una caridad. Estas
son solo algunas virtudes sobre ir a rezar a las mezquitas en congregación con los musulmanes. Así que alaba a Alá, el Altísimo, porque te ha guiado hacia esos méritos, y te ha elegido de entre toda su creación para alabarle. Oh siervos de Alá, un padre verdaderamente misericordioso con sus hijos y veraz con su familia es aquel que los exhorta a rezar. Así que no salgas de tu casa a menos que tus hijos vayan delante de ti, o a tu derecha, o a tu izquierda, compitiendo frente a tus ojos hacia las casas de Alá y los lugares donde Alá hace descender su misericordia. Así que tengan temor de Alá en su religión de manera general, especialmente en su oración, pues realmente la orden de la oración es algo magnánimo, y su asunto es grandioso. Acudan a ella con gusto, obedientes al mandato de su Señor. Y sepan que Alá les ha ordenado pedir paz y bendiciones por su mensajero,